sí. Ya está. Ya. Estados Unidos le da un ultimátum a Irak. Este aquí es el mapa de Irak, ¿de acuerdo? A veces yo pongo mapas y me olvido de decirles específicamente cuál es y dónde ir, ¿no? Bueno, hay que tratar siempre de ser un poco más, más claro con ello, ¿no? Bueno, aquí está Irak. Esto de aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto de acá es lo que se conoce como el Medio Oriente, ¿ya? Que está Arabia, Irak, Irán, esta que grande es Irán. Este de acá es Turquía, Siria, Jordania, Israel, Egipto. Por lo general, esta zona aquí es desértica. Y aquí se ubican los principales yacimientos de petróleo del mundo. Y en medio de todos estos lugares se encuentra en una zona estratégica, Irak. Irak es este país, no confundirlo con Irán. Acá está Irak, el rojito que está acá es Irán, Irak. Y del otro lado está, acá, Irán. Irán son montañas, es un país prácticamente como la sierra del Perú, ¿no? Incluso tiene la misma altitud, casi, ¿no? Tú te vas a Irán y es como si te fueras a Cajamarca, a Huánuco, sí, son zonas altas, ¿no? A Cusco más o menos, ¿no? 2000 metros, así está. Y luego está Irak, que es ya una zona plana, un valle. Irak es este país donde surgieron estas grandes culturas de la antigüedad, que era la región de Mesopotamia. En Historia Universal, cuando hablamos de Mesopotamia, hablamos de acá, de Irak. Aquí se encuentra el río Tigris y Éufrates, acá estaban los sumerios, los acadios, ya. Es una zona muy rica en la cultura, está muy cerca con Egipto, ¿no? Acá surgieron las primeras culturas del mundo, ¿no? Cuando vemos Historia Universal. Y también es un gran problema, porque aquí esta gran zona que se encuentra en Irak, se encuentra pues rodeada de grandes culturas y grandes yacimientos y construcciones antiguas. Y lamentablemente por los años de guerra, muchas de ellas se han destruido, ¿no? Se han destruido muchos sigurats, muchas pirámides de esta zona, ¿no? Y es algo lamentable, ¿no? Los templos como de Babilonia, de la antigua, el imperio acadio, ¿no? La antigüedad, ya están destruidas por los bombardeos y por la guerra, es algo triste, ¿no? Imagínense que en el Perú haya guerras constantes durante 20 años y hayan bombardeado Machu Picchu, hayan bombardeado las líneas de Nazca. Sería una tragedia, ¿no? Bueno, eso le pasó a Irak. Todas sus construcciones antiguas se han destruido en su mayoría, ¿no? Solamente quedan algunas que están por ahí protegidas, pero es lamentable. Y sin contar con el problema del terrorismo, de los grupos islámicos, que también ellos mismos destruyen esos templos, porque son tan fanáticos y están ya tan perdidos en su mente, que se dedican a romper esculturas antiguas o templos, porque dicen, no, esto no le gusta a Alá, y van y lo rompen, ¿no? Es una tragedia la que, pues, justamente Irak, ¿no? Y eso también es parte de lo que en geopolítica se conoce como la maldición de los recursos. Hay un caso de estudio que se llama la maldición de los recursos, en el cual nos habla de que algunos países que tienen muchos recursos naturales, ¿no? Como petróleo, como gas, como carbón, siempre son víctimas de las potencias y son víctimas de la destrucción. Hay países que tienen muchos recursos, como el Perú, por ejemplo, que les ha ido muy bien. El caso de Australia, el caso de China, el caso de Canadá. Son países que tienen muchos recursos y les ha ido excelente. Pero hay países que tienen muchos más recursos, como el Congo, como Siria, como Irak, que no les ha ido nada bien, ¿no? También podemos poner el caso de Venezuela, ¿no? Que es un poco más triste porque es de nuestra región. Pero bueno, hay países que tienen muchos recursos y a veces esto también viene acompañado de una maldición que se conoce como, les digo, la maldición de los recursos. Si hay un país que se ve afectado por sus recursos, de todas maneras es Irak. Pero bueno, en realidad, el año 2002 Estados Unidos le manda un ultimátum, ¿no? Le da como una amenaza, ¿no? Y le dice, por favor, no, te damos 30 días, Irak, para que nos digas, nos des un informe detallado de cuántas armas tienes en tu país y cuántos instrumentos o proyectos tienes de construcción de armas químicas, armas biológicas, armas de destrucción masiva, ¿no? Porque las bombas atómicas no es el único problema. Después también, me estaba olvidando, después también de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas no solamente limitaron el uso de las bombas atómicas, sino que prohibieron el uso de armas químicas y armas biológicas.
porque era mucho más peligroso que las bombas atómicas. O sea, ¿cómo un arma puede ser mucho más peligrosa que las bombas atómicas? Las armas químicas y las armas biológicas actualmente están prohibidas. Si un país cualquiera se dedica a construir o a elaborar armas químicas o armas biológicas, automáticamente es multado por la ONU. Bueno, la ONU habla y multa, pero a veces los países no le hacen caso. Pero el hecho es que si este país, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? El Perú. El ejército peruano se dedica mañana a construir armas biológicas y armas químicas. Y la ONU le dice, Perú deja de hacer eso porque está prohibido. Y el Perú no le hace caso. Y mañana es una guerra con Ecuador, por ejemplo, o con Colombia, con un vecino, ¿no? Y el Perú va con su ejército y usa esas armas químicas en la guerra y Perú gana la guerra. Eso sería algo ilegal. Y aunque ella ganó la guerra, el Perú, con sus armas químicas, ningún país en el mundo reconocería esa victoria. Así que para hacer para hacer un tratado, una firma, ningún país le haría caso. Y se haría una coalición para vencer al Perú. Es ilegal. Así que ganes tú la guerra a la fuerza, es ilegal. No se puede reconocer una victoria de un país cuando usa armas químicas. Eso también en las guerras, aunque no parezca, también hay leyes, ¿no? Si es que se usa acciones humanitarias, si es que está con la ley, si hay una justificación legal, es muy complicado hacer una guerra. No es simplemente yo quiero ir allá y voy, ¿no? Porque si ganas, tienes que después sustentarlo ante los juzgados mundiales para que te den la razón y te reconozcan tu victoria, ¿no? ¿De qué sirve ir con tu ejército, ganar un lugar, aunque el otro ejército sea pues un ejército poco desarrollado? ¿De qué sirve si tú has hecho de una manera ilegal tu victoria, ¿no? Nadie te va a reconocer, ¿no? Es por eso que los países están obligados a cumplir eso, porque si es que ganan, no lo van a reconocer, aunque hayan ganado. Siempre tiene que ir por la vía legal. Las armas químicas y las armas biológicas son las armas que causan daños a la población, ¿no? Por ejemplo, las armas químicas que se usaron en la Primera Guerra Mundial fueron estas bombas de gas, ¿no? Que se prohibieron después, porque se dieron cuenta que no solamente atacaba a la población, a los ejércitos, sino a la población civil, y eso se iba a difuminar, ¿no? Y también está prohibido por lo que son las armas biológicas, que son especies de enfermedades, virus, ¿no? Porque se contagia, como ya hemos visto, muy rápidamente este tipo de virus y puede salirse de control, ¿no? Entonces, estas armas están prohibidas. Cualquier país, ni siquiera Estados Unidos lo puede hacer. Ya, entonces, Estados Unidos alegó y acusó a Irak de tener armas de destrucción masiva, bombas atómicas y posiblemente armas biológicas y armas químicas. Y le pidió un informe, ¿no? A Irak, detallado de todas tus armas que tienes en tu país. Irak dijo, no te voy a hacer caso a Estados Unidos. Así que se forma una coalición, un grupo de países conformados liderados por Estados Unidos, ¿no? Con la intención de invadir este país, ¿no? Y en el año 2003 se hace esta operación, ¿no? Se crea una coalición de países occidentales, ¿no? Comandados por Estados Unidos. ¿Cómo cuáles? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, sus aliados de siempre, pero también se sumaron Alemania, que ya era aliado de Estados Unidos, Japón, Polonia, Portugal, España también fue muy importante en esto. Y también les comentaba, España va a tener un papel muy importante en este tipo de apoyos a Estados Unidos. También por eso que, como les comentaba, que estos grupos de los terroristas islámicos hacen muchos atentados en España, como venganza de eso, ¿no? De su apoyo. En el año 2004 y 2005 tienen atentados en Madrid, en las estaciones de tren, de grupos islamistas, ¿no? Por el apoyo de España a Estados Unidos. Y acá en Latinoamérica, México apoya a Estados Unidos. México es el país que más ha apoyado históricamente a Estados Unidos en toda su guerra, ¿no? Ha sido siempre como un aliado. Claro, Estados Unidos cuando quiere es un aliado, pero la mayoría de veces se les está prohibiendo la llegada de mexicanos a su país, ¿no? Es así Estados Unidos, ¿no? Es una es un poco extraño, ¿no? Las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Es como que Estados Unidos solamente busca apoyo cuando Estados Unidos lo requiere, pero en lo demás no hay mucho apoyo, ¿no? Es una relación un poco desigual, ¿no? Claro, porque los países en Latinoamérica
no somos pues los más relevantes a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos solamente nos busca como aliados, ¿no? Para guerras, ¿no? Claro, cuando hay una guerra, no, América debe estar unida, ¿no? Deben apoyar a Estados Unidos. Pero en lo demás, ¿puedo dejar a mis mexicanos acá en tu país? No. Incluso ponemos un muro. Se quiso poner un muro, ¿no? Incluso en la frontera. Pero bueno, es un gran problema que parece que no hay cuándo acabar. El hecho es que se hace esta coalición, ¿no? Entre países de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Los países europeos, en su mayoría de la Unión Europea, y algunos países más como Japón y también México, ¿no? Todos estos se forma pues una coalición prácticamente de la ONU y se enfrentan y llegan a invadir zonas puntuales donde habían cuarteles en Irak, cercanos a la capital, que es Bagdad. La capital de Irak es Bagdad, ¿no? Que se encuentra en este famoso río que es el río Tigris, ¿no? El río histórico, ¿no? Bueno, llegan y aplican una especie de batallón, ¿no? Que es conocido como el batallón Lincoln, en honor a Abraham Lincoln, su presidente, ¿no? Todos los batallones, los barcos, siempre cada país le pone el nombre de sus héroes o de su país, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos siempre le pone a sus batallones el nombre de sus estados, ¿no? Batallón Wyoming, batallón Washington, batallón Texas, así, ¿no? Pero a veces cuando hay operaciones ponen el nombre de sus héroes de la independencia, ¿no? Ponen batallón Lincoln, batallón Jefferson, batallón Adams, ¿no? Que son los héroes de la independencia de ellos, ¿no? Y acá en el Perú también tenemos, ¿no? Una especie parecida, ¿no? Pero bueno, siempre tienen esa tradición los ejércitos. Y hacen su batallón Lincoln, ¿no? Para invadir Bagdad, la capital. Y la ciudad, ¿cómo se defiende Irak? También tiene una pequeña coalición de algunos países que lo apoyan, ¿no? En su mayoría islámicos. Pero prácticamente, jóvenes, no va a ser muy potente, ¿no? A pesar de que el país mejor armado de la región siempre fue Irak, porque su líder Saddam Hussein se dedicó todo y gastó todo el dinero de su petróleo en reforzar su ejército. Pero así no le pudo hacer frente pues ante todo el mundo, ¿no? Porque estaba Estados Unidos con Europa, era muy complicado, ¿no? ¿Cómo se llamaba el batallón de defensa de la ciudad de Bagdad, del lado iraquí? Se llamaba el batallón o el grupo Hammurabi. ¿Quién era Hammurabi, se acuerdan? Este rey de Sumeria o Asiria, que hizo en una tablilla sus leyes, ¿no? Eso lo han visto también en Historia Universal, ¿no? Bueno, de repente ustedes lo vieron en primero de secundaria, pero ya se olvidarán, ¿no? Ustedes recordarán de repente hace años que cuando hablaron de Mesopotamia, había un rey llamado Hammurabi, que hizo el código Hammurabi, donde ponía leyes, ¿no? Si a una persona le roban, si a una persona le roban una fruta, a ese le cortan un dedo. Si alguien te mata, tú tienes derecho o el familiar tiene derecho de matar a esa persona. Si a ti te roban, tú también robas. Si a ti un día se cae tu casa, tú también tienes derecho de ir a tumbar la casa del otro, ¿no? Es como la ley del ojo por ojo, ¿no? Ya, ese rey hizo esas leyes, ¿no? Hace 3000 años. Y se quedó como el código Hammurabi, que es uno de los códigos más famosos del mundo, ¿no? Bueno, en honor a ese rey y ese código, se llamó así el batallón, ¿no? Eh, de la defensa de Irak, ¿no? Entonces se enfrentó el batallón de Lincoln con el batallón de Hammurabi, ¿no? El rey de los mesopotámicos y el presidente de Estados Unidos, Lincoln, ¿no? Histórico. Como les digo, cada ejército tiene esa costumbre, ¿no? Acá, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico, ¿cómo se llamaban nuestros buques? Nuestros buques se llamaban como los incas, ¿no? Había el Manco Cápac, el Huáscar, ¿no? Esa es, ¿no?, una costumbre que tienen los ejércitos, ¿no? Para reforzar el patriotismo de sus tropas. ¿Cuánto duró esta invasión? Muy poco, duró un año. En ese mismo año se desarrolló esta guerra y culminó ahí mismo, porque la coalición de Estados Unidos arrasó con Bagdad. La bombardearon, la sitiaron y se apoderaron del país. Y automáticamente derrocaron al gobierno de Saddam Hussein. Entonces,
Aquí es donde termina el gobierno de Saddam Hussein. Porque como les digo, no pudo hacerle frente, pues fue arrolladora la llegada de los estadounidenses y de su grupo a Bagdad, ¿no? Y no solamente que lo pasaron por encima, sino que obligaron y instauraron un gobierno democrático. Claro, bajo el control de Estados Unidos, ¿no? Y de la ONU. Y después de esto, Saddam Hussein se fuga y es buscado. En el año 2003, en ese mismo año, es capturado y en el año 2006 es condenado a la horca, porque según las leyes de allá, pues, ¿no? Se considera, pues, cuando hay pena de muerte, ¿no? Y en el año 2006 es ahorcado Saddam Hussein. Así acaba, pues, el dictador de Irak. Moraleja, todos los dictadores en la historia han acabado mal. Ningún dictador en historia ha acabado tranquilo, viejito en su cama. Solamente uno en historia, solamente un dictador en historia ha muerto en su cama tranquilo y sin ningún juicio. Este fue el chileno Augusto Pinochet. Él, cuando acabó su dictadura, que fue terrible, ya lo hemos visto también en Historia Universal, nunca le hicieron ni un juicio, porque fue congresista y tenía como una especie de inmunidad. Todos los días hacían protestas de asesino que ha matado a mi familia porque había mandado a matar a mucha gente. Al final, como tenía inmunidad parlamentaria, no se le juzgó hasta que fue a Inglaterra a atenderse en un hospital cuando ya estaba viejito. Ahí la policía o la seguridad de Inglaterra, no, la justicia lo captura y a los meses nomás fallece. O sea, nunca se le pudo juzgar a Pinochet. Pero todos los dictadores han acabado mal. Ningún dictador en la historia ha acabado bien. Han acabado en prisión, han acabado asesinados, han acabado muertos escapando. Es triste esto. Pero si uno revisa la historia, se puede dar cuenta que todos los dictadores acaban mal. Hitler acabó en suicidio, ¿no? Mussolini acabó linchado y devorado en una muerte terrible, horrible, horripilante. Stalin acabó también pobre y olvidado. Después, ¿quién más? Bueno, en el Perú tenemos ejemplos, ¿no? Eh, bueno, nuestro dictador más férreo que hemos tenido aquí, ¿quién pudo haber sido? Pues en el siglo XX, bueno, Fujimori, ¿no? Pero Fujimori ya está cumpliendo su condena, ¿no? Velasco, que también fue un dictador, acabó enfermo. El que le sigue aún sigue vivo, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que todos los dictadores acaban mal. Así que cuando tú ves a un dictador que está en el poder, es por corto tiempo, ¿no? El poder es algo efímero, pasa, ¿no? Se va. Llega un momento donde el poder se va y queda pues la realidad. ¿Cómo acabará Maduro, que es el dictador de él? ¿Cómo acabará ¿cómo se llama? El de Corea del Norte ahorita, Kim Jong-un. ¿Cómo acabará el dictador que está ahorita en Turquía, que no me acuerdo cómo se llama, y el más? ¿Cómo acabará Putin? Porque Putin también es un dictador. Y hace poco se encontró un documento donde tenía supuestamente plata escondida en una isla, ¿no? ¿Cómo se llama esto? En un paraíso fiscal. Todos los dictadores acaban mal siempre. Así sea muy vivo, muy que yo sé cómo hacer esto, todos acaban mal. Así que hay que preocuparse por ellos, porque siempre acaban mal. Así fue el caso de Saddam Hussein, que lo capturaron y el año 2006 lo condenaron pues a la horca porque había sido acusado por crímenes contra la humanidad por su dictadura, ¿no? En meses, Estados Unidos arrasa con Irak, con su coalición, y pone un gobierno democrático. Y ahí se termina pues el gobierno, la dictadura de Saddam Hussein. Acá tenemos imágenes, todas estas son imágenes reales, ¿no? De la época en la cual el ejército estadounidense, junto con los aliados iraquíes, que estaban en contra de Saddam Hussein, porque en Irak también había pues oposición grande a Saddam Hussein, van y junto con los estadounidenses derriban la estatua que tenían en la capital de Saddam Hussein. Saddam Hussein, como era un dictador autocrático, había mandado hacer pues, muchas estatuas de él, ¿no? En el país.
Y ellos, cuando acaba esta guerra, cuando invaden Bagdad y cuando se acaba su dictadura, derriban, pues, ¿no? Su estatua, y esto quedó como una imagen histórica, ¿no? Vemos aquí la estatua de Osama Bin Laden, así con Osama Bin Laden, la estatua de Saddam Hussein. Acá, esta estatua de acá era la estatua de Saddam Hussein, ¿ya? Y acá Estados Unidos le tapa la cara con la bandera de Estados Unidos y la derrumban junto con los iraquíes que estaban en contra del dictador Osama Bin Laden, encima con Osama Bin Laden, con el dictador Saddam Hussein, ¿no? Y pasó algo curioso. Bueno, como consecuencia podemos decir que se termina el gobierno dictatorial de Saddam Hussein, Estados Unidos vuelve a controlar Irak después de muchos años, las bajas civiles son muy fuertes, son muy graves para los iraquíes, Estados Unidos comete pues muchos bombardeos a población civil, y también una consecuencia fue de que años después se descubre o se acusa a Estados Unidos de que esta invasión fue ilegal, porque no había ningún motivo para invadir este país, solamente por los intereses de Estados Unidos, ¿no? Porque al final, como les comentaba, esta supuesta manutención, ¿no? O tenencia de armas nunca se demostró, ¿no? Y Estados Unidos pudo controlar este país casi 10, 15 años. Y eso le sale muy caro, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver después. Acá vemos que pasó algo curioso. Este hombre que ven aquí en la foto era un iraquí que fue el que fue encargado por Estados Unidos para derribar con pico la estatua de San Hussein. Y lo curioso es que hace unos años, hace pocos años, esto fue el año 2003, ¿ya? Y hace unos 2 años, más o menos, después de casi 15 años de haber hecho esto, se le entrevistó a este sujeto que fue el que rompió la estatua de San Hussein. ¿Y qué es lo que dijo? El mismo hombre que rompió la estatua a pico de San Hussein, este iraquí, dijo, yo mismo derrubé la estatua de San Hussein, pero yo ahora me arrepiento. Quiero que en el país haya otro como San Hussein. Es algo raro, ¿no? Que diga esto, y nos parece un poco extraño, pero es algo muy común, aunque no lo crean. En la política mundial, en la sociedad, en nuestro mundo contemporáneo, existe algo llamado el vicio del autoritarismo. Es como un ciclo, ¿no? La gente hace que exista un dictador, luego lucha para que ese dictador se vaya, luego lo va extrañando porque la democracia piensa que parece que no funciona, y luego vuelve otro dictador que le vuelven a apoyar y luego lo vuelven a buscar para que se destruya, sacan al dictador, luego la gente tiene de nuevo democracia, la gente no le gusta la democracia, vuelve otro dictador fuerte que pone orden, luego se corrompe y luego la gente vuelve a luchar por ese dictador, vuelve a haber democracia y luego la democracia no les gusta y luego vuelve, y así. Eso se llama el vicio de la autoridad, no, el vicio dictatorial, ¿no? Eh, para mucha gente, o esto puede sonar un poco extraño, pero según lo que vemos en muchos casos, la democracia no es muy popular en el mundo. No es muy popular. Suena bonito y todo el mundo tiene democracia, pero no es muy popular. Está demostrado que a las masas, a las grandes cantidades, pues, ¿no? De personas, les llama la atención los líderes fuertes, autoritarios. Estados Unidos, que hasta hace poco era pues un país muy democrático, que lo es, ¿no? La democracia más grande del mundo. Tuvo hasta hace poco al presidente pues, Donald Trump, que fue un líder, digamos, ¿no? Democrático, con todas las líneas. Pero ganó las elecciones en base a tener pues manías y a tener modos dictatoriales, ¿no? Autoritarios, fuertes, ¿no? Y así en muchos países, ¿no? Porque a mucha gente, pues, a veces pareciera que suprimen la democracia y ponen por encima algo dictatorial con el hecho o la justificación de no, es un líder fuerte que nos va a dar orden y todo esto. Y pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Para mucha gente, pues, la democracia no le gusta o dice que le gusta, pero en realidad no, ¿no? A mucha gente, si le preguntan, ¿no? ¿Preferirías un dictador que ponga orden que una democracia que no funcione? Mucha gente diría, no, yo prefiero un dictador que ponga orden, que está acá y que sea un líder, ¿no? Si le preguntan a mucha gente mayor, viejita, ¿no? Yo me acuerdo que los militares antes ponían orden, que esto, que lo otro, ¿no? Y mucha gente así, ¿no? Que no creen en la democracia, ¿no? Pero en general la democracia joven tiene muchos defectos, muchísimos defectos, pero no existe algo más adecuado para nuestro modo de vida, ¿no? Eh,
sin decir, ¿no? Por ejemplo, el Perú tuvo 20 años de democracia, pero fueron los 20 años más corruptos de los últimos 50 años, ¿no? Por los casos de corrupción de todos los presidentes, ¿no? El Perú es uno de los únicos países en el mundo que los últimos presidentes están o presos o están buscados por la policía, ¿no? Es algo lamentable. Hemos batido todos los récords, ¿no? Y justo esos años fueron los años más democráticos, entre comillas, del Perú, porque nunca en el Perú han habido tanto tiempo de democracia. O sea, desde que llegó Paniagua, Toledo, Alan García, después Ollanta, después Kuczynski, esos casi 20 años han sido los más estables del Perú democráticamente hablando, porque toda la historia del Perú son golpes de Estado, militares, dictadores, rebeliones, ¿no? Anarquía, hasta que llegó el año 2000, al 2001, ya hasta acá, se vio pues solamente democracia, ¿no? Pero fueron los años más corruptos también, ¿no? Porque ya vemos, todos los presidentes están perseguidos o buscados por la policía, o tienen juicio pendiente, o están presos, como el caso de Fujimori. El caso de PPK también está preso ahora con arresto domiciliario, o el caso de Humala, que se sigue viendo su caso. Toledo se ha pedido su extradición y va a ser juzgado. Es terrible esto, pero es democracia. Entonces, y eso es peligroso porque ahora con los temas crisis que hemos tenido acá en el Perú de la inestabilidad política y con la crisis que estamos viviendo mundial, también es un caldo de cultivo perfecto para una dictadura o un radicalismo, que ya lo estamos viendo en muchos casos. Así que siempre hay que tener mucho cuidado con esto, porque es un ciclo. Los seres humanos siempre tendemos, o las personas en la sociedad, tendemos a buscar ese tipo de dictadores, como en el caso de este sujeto, ¿no? Que dice que se arrepiente de haber derribado la estatua de Hussein porque extraña un líder tan fuerte como él, ¿no? Quisiera que ya otro Saddam en el país, ¿no? Cuando vean que la democracia no funciona, bueno, no piensen que lo mejor sería un dictador, porque nunca lo mejor es un dictador, ¿no? Pero ese es el ciclo que les quiero explicar, ¿no? En muchos países pasa esto, ¿no? Sobre todo acá en Latinoamérica, en nuestra región, ¿no? Tan querida y tan extraña que es nuestra región, ¿no? Que siempre tendemos a caer en autoritarismos cada cierto tiempo, ¿no? Eh, Todo esto vemos porque la democracia parece que no funciona, y luego queremos un líder fuerte, y ese líder fuerte es apoyado, pero luego se corrompe, ¿no? Porque ya saben que según la ciencia, según la psicología, todo el poder absoluto siempre corrompe a las personas. Luego vuelve la democracia, luego la gente se desenamora de la democracia, se vuelve autoritaria y así. Esa es la historia. A través del tiempo los gobiernos son así. Entonces, eso les quería explicar y es el ejemplo que les quería poner con la caída del gobierno de Saddam Hussein, que va a ser capturado el año 2003 y el año 2006 es condenado pues a la horca, ¿no? Y ahí se culmina este problema de Irak, y tiene gobiernos después. ¿Cómo son los gobiernos después de Saddam Hussein en Irak? Inestables y llenos de inestabilidad y llenos de anarquía. Por eso que este hombre dijo, ¿no? Quisiera volver a tener otro Saddam Hussein en Irak, ¿no? Siempre la tendencia de las personas de volver a los autoritarismos. Muy bien, jóvenes. Ya está. Eso es lo que hemos explicado el día de hoy. Vamos a volver acá a las preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de este tema? Ya saben que su cámara a partir de ahora hasta el final debe estar encendida, ¿ya? Eso yo lo estoy calificando y va a ser nota, como ya les he dicho muchas veces, ¿no? Todo eso se califica. Muy bien, voy a ver que está con su cámara encendida para que se considere como nota, ¿no? Ya saben que eso es obligatorio desde aquí hasta el final de la clase, que no falta mucho. Ustedes saben que en este momento deben hacer preguntas y deben tener la cámara encendida, ¿no? Muy bien, jóvenes, preguntas. Preguntas de esto de acá, Irak, la guerra de Irak, el autoritarismo de San Hussein. Muy bien, jóvenes, se les recuerda que la cámara debe estar encendida, es nota. ¿Ya? A los que están con su cámara apagada no se les califica, por si acaso. ¿Quieres aumentar tu nota? Prende tu cámara. Todo eso es
calificado, ¿no? Yo, bueno, o se califica clase por clase, ¿no? Se califica la asistencia, la participación, ¿cómo se llama? La presentación, la participación, todo eso se está calificando, ¿no? Así que tu cámara debe estar encendida. Muy bien. Además se le recuerda eso por si acaso. Ya. Preguntas, jóvenes, preguntas. Algo que no quedó claro, algo que quieren que explique de nuevo. Mm, ya está. Podríamos hablar un poquito, un minuto de lo que es la tecnología. ¿Qué tecnología había en esta época y se implementó en la guerra? En esta guerra se implementó lo que son las pantallas táctiles, el GPS y el Wi-Fi. En esa época esa tecnología ya existía, pero solamente se usaba en el campo militar. Y décadas después ya llegaron al mercado y al comercio, ¿no? En la guerra del 2003 se usan pantallas táctiles para que los soldados pues se comuniquen, ¿no? No como celulares, sino como pantallas para ubicarse y ¿no? Y el año 2007 Apple lanza lo que es el iPhone, donde tienen una pantalla táctil, ¿no? Eso viene de la guerra de Irak. También tiene el GPS, que también lo lanzan después de unos años al mercado, ¿no? Después también acá está lo que les digo, ¿no? El Wi-Fi, ¿no? Que pueden comunicarse en una sola área muchos soldados. Muchas de las tecnologías que tenemos hoy, como ya les dije muchas veces, vienen del campo militar, porque ellos son los que más innovan, hacen inventos y luego los sacan para la guerra, y luego años después esa tecnología ya va al mercado y se hacen productos, ¿no? Si no fuera por las guerras, no tendríamos internet, no tendríamos televisión, computadoras, nada de eso, porque todo eso fue inventado para la guerra, ¿no? Después se sacó para el mercado, ¿no? Eso yo también se comenta algunas veces. Bueno, jóvenes, entonces, si no me preguntas, nos vemos más tarde. Nos vemos a las 11:30 para el curso de filosofía. Ya saben que todo está siendo considerado como nota, así que eso ya se os advertí muchas veces, así que siempre tienen que tener cuidado con eso, ¿ya? Nos vemos más tarde, jóvenes, entonces a las 11:30. Entonces, cuídense bastante y hasta entonces, jóvenes.